yo pienso experiencias personales que también son muy útiles. Vamos a hablar de la superóxido dismutasa en primera instancia, pero antes de eso vamos a hablar un poquito de estrés oxidativo. Ya todos conocemos de qué se trata, sobre todo en la Ciudad de México, estamos todos oxidados. Y los que tenemos más de 20 años, como una servidora, 20 en cada miembro, ¿no? Bueno, a lo mejor no tanto, un poco menos. Entonces estamos más oxidados todavía. Ustedes me ven ya casi mis 70 años, fíjense cómo yo atiendo pacientes, hago protocolos, escribo artículos, doy conferencias y la verdad estoy muy contenta gracias a estos productos que antes no estaban de moda, porque sí existían, pero la medicina convencional, como no les ha abierto tanto el apoyo, ¿no es cierto? No se ha utilizado tanto. Van a ver en la ponencia, la siguiente que yo doy, algunos pacientes que yo he tratado justamente, trabajo con un cirujano vascular, en lo que es isquemia de perfusión. En isquemia de perfusión, antes de la cirugía, doy tationil, o sea, glutatión reducido con vitamina C, antes y después de la cirugía, para disminuir inflamación. Paciente diabético, paciente infectado, que se va a someter a una intervención quirúrgica donde va a haber isquemia de perfusión, vamos a hablar de eso en la segunda ponencia, más en profundidad, pero lo que yo quiero es, utilizaba ozono, pero el resultado no era lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque tarda un tiempo en producir antioxidantes. En cambio, si yo doy glutatión directamente, a lo mejor apoyada también como mononucleótido de nicotinamida, con MNN más tationil, el resultado va a ser espectacular. Tanto van a ver las fotos de los pacientes y la diferencia de color de la herida y todo eso a comparación con lo que antes usaba, que era ozono solamente. Puedo combinarlo, pero el vascular está enamorado, ¿no es cierto?, de los resultados que ha tenido y los pacientes más. En un rato va a venir una paciente mía, es una chica de 36 años con un linfoma no-Hodgkin a células gigantes. Ella se hace quimioterapia, van a verla y les voy a hacer el comentario de lo que utilicé con ella, ácido alfa-lipoico, vamos a hablar de eso en la segunda plática. Previo, también le dio ozono, ¿no es cierto? Pero ácido alfa-lipoico, ¿porque actúa? ¿Cómo va a actuar? En la pre-quimioterapia, oxidando la célula cancerosa y potencia la célula sana, o sea, la defiende. Vamos a ver eso, actúa sobre el efecto Warburg, ¿se acuerdan? Pero eso lo vamos a ver en la segunda plática. Pero ella va a venir, viene de Toluca, así que van a ser 5 minutitos nada más que la presentemos, le pueden hacer preguntas. Ella utiliza ácido alfa-lipoico, ahora que terminó con las quimios, está con tationil, está con glutatión y con vitamina C. ¿Por qué no le doy glutatión antes? Porque lo que hago es que a la célula cancerosa la defiendo y de esa manera, vamos a platicar de eso en la segunda plática, de esa manera no va a tener efecto la quimioterapia. En cambio, el ácido lipoico sí, vamos a hablar en detalle de eso. Entonces, todos son radicales libres de acuerdo a la respiración. Nosotros respiramos, producimos radicales libres. También tenemos un metabolismo de la glucosa, de una medicina, de lo que quieran. Todo eso produce radicales libres, o sea, quema gasolina. Yo produzco ATP, pero al producir ATP quemo la gasolina y esa gasolina son los hidroxilos. Si los hidroxilos no se eliminan, ¿no es cierto?, se va a producir un exceso de estrés oxidativo. Entonces,
¿Qué es el radical libre? El radical libre es un átomo que tiene en su último spin, está desapareado. Acá vemos, ¿no es cierto?, el átomo completo, completo, y acá le falta un electrón. Por lo tanto, la pobre célula, ¿no es cierto?, se transforma en un radical libre. El radical libre, célula, perdón, átomo, corríjame, justo ahora no toso, pero tengo un problema de tos crónica, tengo un ascenso gástrico. A lo mejor van a ver que toso, pero no me queda de otra, tengo el estómago aquí. La cuestión es que el radical libre lo que va a hacer es robar electrones, o no. Hay radicales libres buenos y radicales libres no, radicálicos y no radicálicos. Los no radicálicos son los que ceden electrones, los otros son los que roban electrones. Acá tenemos uno malo que le va a robar el electrón y el otro pobre átomo va a quedar desapareado también. Entonces, lo que acabamos de decir es que ceden o captan electrones. Por ejemplo, sodio, potasio, cloro. Estos son elementos que son, sí pueden ser radicales libres, pero estos ceden electrones, entonces estos son no radicálicos. Los radicálicos, como estos sí roban electrones, como el radio o el mercurio. Entonces, depende el tipo de átomo que tengamos, de elemento que tengamos, entonces van a ser van a ceder o van a quitar electrones. Acá tenemos este elemento, el hidroxilo, el que estábamos hablando anteriormente. Este es el peor, ¿no es cierto? Es el más oxidante, es el que va a producir el exceso de estrés oxidativo en toda la parte de la célula, en el citosol, en el núcleo, sobre todo en el núcleo. Ahí vamos a tener una oxidación también de nuestro genoma. Vamos a ver eso. ¿Se acuerdan que son las histonas las que nos defienden, ¿no es cierto? Defienden nuestros genes de la oxidación. Vamos a hablar de histonas también. Entonces, pueden dañar lípidos, sobre todo los que son lípidos de membrana. Son fosfolípidos los que se encuentran en las membranas. Las proteínas, que son las que se desdoblan, ¿no es cierto? Y el ADN. El 2% del oxígeno que respiramos durante todo el día no se elimina por más sanos que estemos. O sea, se eliminan los radicales libres, tenemos suficiente cantidad de antioxidantes y de repente sí vamos a decir que estamos en una homeostasis, pero en realidad no es cierto, este 2% se va acumulando. Entonces, va a variar esa balanza, esa homeostasis, y van a ganar los radicales libres contra los antioxidantes. Acá tenemos el daño que van a producir en los fosfolípidos de membrana, sean los de la membrana directamente de la célula, la membrana mitocondrial, se rompen. O sea, estos bracitos se quiebran y lo que pasa es que dejan pasar más radicales libres hacia el citosol. No va a ser la bomba de sodio-potasio solo, sino que va a estar rota como una media, ¿no es cierto? Como las medias. Bueno, yo todavía uso medias, ¿no? Ahora como que no se usa. Pero bueno, esas corridas, ¿no es cierto? Esas corridas que se producen, esto roto, ¿cómo se va no a regenerar, a remendar, diría? Se va a remendar cuando el antioxidante sea la vitamina C, por ejemplo, a la vitamina E, le van a ceder un electrón y esto se va a componer, se va a unir de vuelta y la membrana va a quedar indemne. Pero ¿qué pasa? Pasa que si la vitamina C se dio un electrón, se la robó la vitamina E y la vitamina E se oxidó y la vitamina C también. ¿Y a quién se lo quita? El glutatión reducido, pero bueno, el glutatión reducido, qué suerte, que se acopla con otro glutatión reducido y ese se llama el príncipe de los antioxidantes. Pero llega un momento en que ya no me queda nada, ya no me queda de dónde recibir electrones.
hidrógenos que van a reducir a la molécula. Entonces, es interesante, y esto un maestro uruguayo me lo enseñó, siempre que ustedes hagan sueroterapia, combinen un antioxidante con otro para reforzar, ¿no es cierto?, al antioxidante que están poniendo. Sea que lo pueden poner en el mismo suero, por ejemplo, tationil. ¿Ustedes se creen que les gustó poner un polvito con ¿cómo se llama?, con vitamina C, o el NMN también, porque se veía bonito, ¿no? Uno es polvito y el otro es el diluyente, pero ¿por qué no de agua destilada? Sino que es vitamina C en los dos casos. ¿Para qué? Para que tenga recursos de donde tener más hidrógeno, de donde volver a reducirse. Si a lo mejor el producto que están usando no tienen que ser nuestros productos, puede ser algún otro, recuerden que es bueno hacer la combinación de por lo menos 2 antioxidantes. El resultado es mucho más efectivo. No necesariamente tiene que ser todo en suero, puede ser oral y puede ser en suero. Ustedes simplemente le dicen al paciente, bueno, tómese lo que quieran, vitamina C, o tómense PQQ, o tómense, no sé, NMN o coenzima Q10 o lo que ustedes quieran. Depende el tipo de patología que tenga y lo que ustedes quieran cubrir. Vamos a ver en la segunda plática más en detalle qué es lo que yo quiero ir cubriendo en la célula. Porque vamos, no existe el producto estrella, siempre toma recursos de otro lugar. Pero también tenemos que llegar a saturar a nuestro paciente y darle un compás también de descanso. Van a ver mi pacientita que viene en un rato, también yo voy cambiando a lo mejor antioxidantes orales, y después empezamos con suero de vuelta y a lo mejor le doy ozono. O sea, es como que vamos cambiando para que no se sature. Pero a su vez también tengo que saturarlo cuando el paciente está descompensado. Entonces, yo misma voy viendo cómo va evolucionando el paciente. Acuérdense, todo este tipo de terapéutica hay que darla entre 3 meses a 6 meses, depende de la patología del paciente, depende de la edad, depende del daño que tenga y depende de la evolución que ustedes vean. Después tómense un compás de espera, ¿no es cierto? Y reemplácenlo a lo mejor con otro antioxidante. Cuando coloquen un suero, también me lo ha enseñado este maestro, porque hay diferentes técnicas, o sea, cada maestro con su librito. Pero gente que hace 40 años que hace suero y la hace bien, como que hay que parar la oreja, ¿no? Si a este le fue bien después de 40 años, seguramente algo más que yo sabe. No pasen un suero en 100 mililitros y 10 minutos, porque eso no van a impregnar al paciente. O sea, es como que no es lo más adecuado. Si el paciente está apurado, que venga otro día. Entonces, lo hacen en 250 mililitros o en 500 mililitros, lo que ustedes quieran, y mínimo es 1 hora, sino 1 hora y cuarto, a 80 gotas por minuto, 83, ¿no es cierto? Pero no más rápido, aparte el paciente se les puede descompensar. A mí me ha pasado, no con los sueros, me ha pasado con el ozono, rápido, no, conmigo sí me ha pasado, en mí misma, porque estaba con un suero y me quedé rápido, le digo a la enfermera allá, y después estuve 2 horas tirada en la camilla y por suerte estaba en otra clínica y una compañera me atendió los pacientes porque yo me hipotencé. Entonces, yo soy más susceptible, pero de todas maneras no van a impregnar. ¿Qué quieren ustedes? Impregnar el paciente, no pasarle algo rápido. Si pasan algo rápido, así como se lo pasan rápido, el efecto no va a ser el mismo. Entonces, ténganlo en cuenta, pero bueno, les digo, cada maestro con su librito.
No existe solamente el estrés oxidativo, sino también el estrés nitrosativo. El nitrógeno también se oxida. El otro día en un congreso me llamó mucho la atención unas máquinas de ozono que tomaban oxígeno del aire y eso se le pasaba al paciente. ¿Ustedes qué opinan? El oxígeno del aire tiene nitrógeno. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si transformamos el oxígeno en ozono, pero el nitrógeno también va a entrar y también va a estar oxidado en nitrito. Bueno, si alguien tiene una máquina así, piénsenlo dos veces, ¿no? Porque yo digo, ¿qué es esto? Fíjense las cosas que uno va viendo, pero bueno, cada quien. El hecho es de que no lo hagamos nosotros, ¿no? Y si lo hacemos a conciencia. Los factores que van a producir estrés oxidativo, bueno, la mala alimentación, el sedentarismo, los rayos UV, todo produce estrés oxidativo. La alimentación, inclusive así, el exceso de alcohol, de cigarrillos, la falta de sueño. Acá tenemos, por ejemplo, encontré esta diapositiva donde dice cirugía, pero en realidad no es solo la cirugía. Acá vamos a producir isquemia reperfusión y la producción de estrés oxidativo y estrés nitrosativo. Pero cualquier patología, ya sea solamente, inclusive ni patología, como dijimos, mala alimentación o sedentarismo, lo que produce es citocinas proinflamatorias. Todos los gorditos tienen el NF-κB, que es el mensajero, aumentado. Es un estrés oxidativo crónico. Eso se encuentra en el tejido adiposo y esto va a producir inflamación, ¿no es cierto? Por eso nuestros pacientes están descompensados. Este estrés oxidativo va a producir una disfunción mitocondrial endotelial, va a consumir los antioxidantes y va a disminuir la respuesta inmune. Es toda una cadena. Quiero que se acuerden muy bien de esta diapositiva. Por favor, acuérdense muy bien de ella, porque vamos a hablar de esto todo el resto del tiempo. Fíjense, nosotros tenemos, por ejemplo, el oxígeno que se encuentra a lo mejor en la piel. Por los rayos UV salta un spin el electrón y acá se transformó en anión superóxido. Este anión superóxido, la superóxido dismutasa, lo dismuta. ¿Qué es dismutar? Dismutar es oxidar y es reducir a la vez la misma molécula. La oxida y la reduce. Va a producir peróxido de hidrógeno, vamos a ver esto más adelante, peróxido de hidrógeno, y este peróxido de hidrógeno no es un oxidante, pero lo que hace es que se una rápidamente a un metal, por ejemplo el hierro, y se transforma en el malo, en el hidroxilo. Pero también el peróxido de hidrógeno, si hay suficiente catalasa, todo lo que está en verde es antioxidante. Glutatión peroxidasa, estos lo van a transformar en agua y oxígeno. Acá en 2-glutatión reducido, que va a irse hasta acá, 2-glutatión disulfuro. Acuérdense, cuando este pierde el hidrógeno, se une a otro igual a este y forma el glutatión disulfuro y en agua. Pero este toma de aquí abajo, del NAT fosfato reducido, toma un hidrógeno y ya se transformó en otra molécula de glutatión que va a parar aquí. Y esto va a controlar el daño celular. El príncipe de los antioxidantes, es el que va a reducir todo a agua. Si no hay suficiente cantidad de antioxidantes, entonces se va a producir daño celular que puede ser reversible o no, depende del estadio. Pero sí podemos volver para atrás. A lo mejor el paciente no va a quedar totalmente sano, pero vamos a quitar daño a ese organismo. Entonces, acuérdense, acá tenemos por primera vez el SOT, pero la superóxido dismutasa, pero esta superóxido dismutasa tiene que tener también la escala metabólica que lleva el glutatión o ayudantes que ayuden a eliminar el peróxido de hidrógeno o más bien metabolizarlo para que produzca agua y oxígeno.
Entonces, acá tenemos, ya dijimos, el anión superóxido este es malo, este es el peor, ¿no es cierto? El peróxido de hidrógeno no es malo, pero si se une al metal sí. El peroxinitrito, que es el óxido nítrico que se oxidó, y este es el bueno, ¿no? El óxido nítrico. Acá tenemos nuestra célula, mitocondria, el glutatión. Glutatión reducido va a haber tanto en el citosol, en el núcleo, en la mitocondria. En la mitocondria y en el citosol es donde más concentrado está. Acá hay mucho metabolismo aumentado, acá se procesa todo. Entonces, cuando se procesa, se metaboliza cualquier cosa, se va a producir el hidroxilo. Si hay muchos hidroxilos, el glutatión cede un hidrógeno y lo transforma en agua. Pero si hay muchos hidroxilos y hay poca cantidad de glutatión, entonces me va a ganar el estrés oxidativo. De ahí en más toda la escala metabólica para abajo. Ahí entran el NMN, entra el glutatión, entra la vitamina C, ¿no es cierto? Entra el SOD, porque fíjense que esta es una segunda etapa. Pero vamos a continuar para ver qué es la inflamación. Cuando tenemos un aumento de estrés oxidativo, se penetra a través de los receptores de membrana y el NF-κB es un mensajero. Este mensajero lo que hace es se abre porque está encapsulado por un inhibidor y este se libera, entra en el ADN y produce citocinas proinflamatorias. Por ejemplo, el SOD lo que actúa es liberando o uniéndose al NRF2. Este otro mensajero lo que va a hacer en el ADN es producir la expresión genética de antioxidantes, los que vimos recién. ¿Se acuerdan? Bien. ¿Tienen alguna pregunta? Esto es muy importante, ¿eh? La modulación quiere decir, porque ustedes van a ver en el transcurso de la plática, que el NF-κB que dijimos que era el que producía citocinas proinflamatorias, ¿no es cierto?, era malo. Es malo si hay mucho estrés oxidativo, pero si el estrés oxidativo es bajo, el NF-κB actúa en nuestro beneficio, aumentando, aunque fueran citocinas preinflamatorias como la interleucina 1,6 y el factor de necrosis tumoral alfa, producen inmunomodulación, aumentan los linfocitos TCD4, que son los helper, y modulan los CD8, que van a actuar produciendo apoptosis solamente si son células dañinas, células dañadas. Y aquí sí, también se une al NRF2 y acá sí va a producir antioxidantes. Entonces, depende la dosis que dé, depende el tipo de patología que yo maneje y la cantidad de tiempo que esté medicando al paciente, cuando vamos a actuar de esta manera, estimulando ambos. Acá trabajamos solo la inmunomodulación y de este lado solamente con los antioxidantes. Existen 3 fases de edad biológica. Una es la edad nuclear. La edad nuclear se mide por la cantidad de cromosomas cortos que tiene una célula. ¿Se acuerdan que con cada reproducción se van eliminando cromosomas hasta que llega un momento en que la célula ya no se puede reproducir más? Vamos a ver esto en un momentito. La edad mitocondrial, eso se mide por la cantidad de mitocondrias que tienen las neuronas. El cuerpo neuronal, cuando tiene poca cantidad de mitocondrias, empiezan a aparecer enfermedades como demencia senil, Parkinson, ¿no es cierto? Son menos de 600. Y la edad hormonal, donde se miden todas estas hormonas. Voy un poquito más rápido porque el tiempo vuela. Acá tenemos el límite de Hayflick. El límite de Hayflick lo que mide es justamente esto. Acá tenemos las diferentes etapas de la vida y fíjense cómo los cromosomas se van acortando hasta que directamente ya la célula no se reproduce. Esto es porque los proteosomas, la telomerasa, corríjame si digo barbaridades, la telomerasa es la que se agotó. ¿Por qué se agotó? Porque hay demasiado estrés oxidativo y no permite el reciclado de telomerasa.
entonces se van perdiendo más cantidad de telómeros y la célula envejece más rápido. Acá tenemos, por ejemplo, lo que habíamos dicho, en una neurona joven hay 2.200 mitocondrias de una persona joven, en la senectud hay 600 o menos. Este es el límite para que aparezcan los genes de la senilidad. No es lo mismo ser, uno es senectud y otro es senilidad. Senectud, todos llegamos a viejos, o sea, pero un viejo sano o un viejo enfermo. No es lo mismo ser senil, que es un viejo enfermo, que la senectud, que es simplemente ser un viejo. Todas las cosas se envejecen. Entonces, uno es sano y el otro no. Fíjense la mitocondria acá, cómo está oxidada. Señalización, creo que todos sabemos lo que es la señalización, es cuando viene un elemento, sea estrés oxidativo o sea, por ejemplo, la insulina que tiene que entrar a la célula para que después ingrese la glucosa, pero se encuentra que los receptores están tapados o los receptores están inactivos. Entonces, la señalización es que justamente los receptores se activan y, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente con hemoglobina glicosilada, acá se consume la hemoglobina glicosilada, el receptor comienza a funcionar y, por ejemplo, la insulina entra y se produce la escala metabólica. Entonces, la superoxidismutasa son 3 tipos de superoxidismutasa que se generan en diferentes genes. Son metaloenzimas. ¿Por qué metaloenzimas? Porque si no están activadas si no están unidas a un metal. La SOD1 se une al cobre y al zinc y está en el citosol y en la intermembrana mitocondrial. El SOD2 se une a magnesio y está en la matriz de la mitocondria, y la SOD3 es en el compartimento de esta célula, al igual que la SOD1, se une al cobre y al zinc. Todas actúan sobre el peróxido de hidrógeno. Aunque estén en diferentes lugares, todas actúan sobre el peróxido de hidrógeno. Acá las tenemos, en la SOD1 en el citosol, en la SOD2 aquí y la SOD3. Lo que les comenté, que la SOD actúa sobre los radicales libres, sobre el anión superóxido, y va a dismutarlo a peróxido de hidrógeno. Si tenemos suficiente cantidad de ayudantes, terminamos en el ciclo del agua. En esta diapositiva que me gusta mucho, fíjense, el SOD1, ¿no es cierto?, y el SOD3, los dos están al cobre. Acá también está en la intermembrana, pero acá, en la intermembrana, la SOD2 que tiene magnesio solamente adentro de la mitocondria y la 3 en el espacio intercelular. Aquí está el anión superóxido que se va a transformar en peróxido de hidrógeno. Si tenemos superoxidismutasa, por ejemplo, se va a transformar en agua. Si se une al hierro, el peróxido de hidrógeno va a producir el hidroxilo. Y acá el estrés nitrosativo, o sea, si se une al óxido nítrico, el peróxido de hidrógeno al óxido nítrico, va a producir peroxinitrito, que va a producir todo esto estrés oxidativo. ¿Sí se entiende bien? ¿Entendieron perfecto? ¡Ay! Son más inteligentes que yo tardé un rato en entenderlo. Bueno, entonces, acá tenemos el peróxido de hidrógeno, habíamos comentado. Está bien, no es que esté mal, es bueno siempre y cuando no pase entre 1 a 10 nanómetros. Ahí hay un eustrés oxidativo. Pero si aumenta a más de 100 nanómetros la concentración, hay un distrés oxidativo. Entonces, la superoxidismutasa actúa como antioxidante coordinada con otros antioxidantes. Pero si no tenemos suficiente cantidad de antioxidante, se va a producir mayor cantidad, o sea, vamos a tener estrés oxidativo, radicales libres aumentados. Las que se empezó a utilizar es la bobina, que se sigue utilizando todavía. La frecuencia es 2 a 3 veces por semana, depende de la patología, vamos a ver eso. Las isoformas dijimos que son 3, las 3 actúan sobre el NF-κB, en unión con la catalasa o acá apareció otra, la apolipoproteína 1, la apolipoproteína también se une al SOD,
para producir, ¿qué creen? La superóxido dismutasa se genera a sí mismo en el núcleo. Ya vamos a ver eso. Esta tenemos, nosotros, acá está el citosol, acá está el núcleo. Dijimos que viene el mensajero, que puede ser el SOT, libera el NRF2, el NRF2 entra al genoma y en el genoma se produce la expresión genética de elementos de reacción antioxidante, que son todos estos antioxidantes que ya comentamos, y estos inhiben el estrés oxidativo y no se produce inflamación. Pero a su vez, este SOT que entró con el NRF2, el que es el SOT tipo 3, se une al NRF2 y produce la transcripción también de los elementos de reacción oxidativa y se regenera a sí mismo, regenera el SOT completo, las tres, el SOT 1, el SOT 2 y el SOT 3. Créanme, porque yo me tuve que leer toda ¿cómo se llama? La escala metabólica y no la puse porque si no vamos a estar 3 días. Créanme, no más, si no le paso el artículo y se duermen ahí con el artículo, ¿no es cierto? Entonces, este es uno de los elementos, ¿no es cierto?, en el que se unen en el genoma y producen los 3 tipos de SOT, pero también, como les dije, la hemoxigenasa 1. Y aquí inhiben la liberación la acción del NF-κB. ¿Por qué? Porque el NF-κB va a expresar citocinas proinflamatorias. Si yo expreso antioxidantes, el NF-κB no se va a activar, por lo tanto no vamos a tener estrés oxidativo. ¿Se entienden? Porque yo sé que esto es difícil de digerir. Si no entienden esto, no van a saber qué están haciendo. Bueno, a veces yo tampoco sé qué estoy haciendo, pero no es cierto. Sí hay que prestar atención. Y si el paciente no evoluciona bien, hay que buscar qué es lo que está pasando o qué es lo que yo tengo que estar agregando. Entonces, acá tenemos las histonas. Hablamos esta mañana un poquito de eso. Tenemos el núcleo, acá nuestro cromosoma, acá se va deshaciendo el cromosoma. Fíjense, esta es la doble hélice, ¿no es cierto?, con todas sus bases, la guanina, la adenina, la timina, y esto está enrollado en las histonas, y las histonas, acá están, son las que escriben, leen o borran de acuerdo a la necesidad, la expresión genética de lo que el genoma va a producir. Y acá tenemos la estructura del genoma. El SOT actúa sobre el H3 y H4. Por eso yo les pasé esto para que vean que estos elementos son los que van a expresar, ¿no es cierto?, la superóxido dismutasa. Cuando hay acetilación de las histonas, en el sector H3 y H4 se regula la expresión del SOT3, pero cuando hay metilación el SOT3 se silencia, o sea, aquí se oxidó. Cuando se regula, cuando se expresa el SOT mismo va a producir la expresión de fosforilación, modificación de aminoácidos, acetilación de lisina, ubiquinación, glicación, elementos como antioxidantes. Si se pierden, díganme, yo voy a estar todo el día por acá, les puedo volver a explicar en forma individual si hay algo que no les quedó claro, ¿no es cierto? Entonces, el ADN se une al SOT, regula el SOT1. El SOT1, que acuérdense que el SOT1 se metía con el NRF2. ¿Se acuerdan que actuaba como por acción propia? Se genera a sí mismo, pero a su vez a nivel genético del núcleo, va a actuar sobre los elementos, sobre los prooncogenes y sobre los genes que generarían esclerosis lateral amniotrófica. Los frena. Ese es el SOT1 que entra con el NRF2, que genera SOT, los 3 tipos de SOT, pero actúa específicamente sobre esclerosis lateral amniotrófica y sobre oncogenes.
Ustedes cuando dan el SOT completo con los tres, pero fíjense qué interesante, o sea, cuando yo me puse a leer SOT, yo algo sabía, pero no pensé que actuaba inclusive por cuestión propia, se autogenera a través del SOT1. O sea, está en el citosol, penetra, activa el NRF2, el NRF2 entra a ser antioxidantes y SOT completo, pero el SOT1 es como que actúa también por su cuenta, a pesar de que tiene cobre y zinc, igual que el SOT1, que el SOT3. Es el SOT1, el del citosol, perdón, el del citosol. ¿Sí quedó bien entendido eso? Más o menos, bueno, pero ¿quieren que lo repita? Ok. Sí, no. Traigan más café, por favor. Eh, ah, y también, y también activa el receptor muscarínico M1, que es el neurotransmisor que va a producir acetilcolina. En todos los pacientes parkinsonianos deberíamos de dar este elemento. Fíjense qué interesante, o sea, si quieren, después pueden pasarle las presentaciones, ¿eh? O sea, de mi parte no hay problema. Le pueden pedir a la gente de la empresa que les pase mi... ¿Qué más quiero yo que la gente lea? Y los artículos, si quieren, también. ¿No es cierto? ¿De dónde los saqué? Entonces, aquí el SOD1 y 3 se activan post-transcripcionalmente, o sea, se fabrican, pero no están activos, tienen que unirse al cobre para activarse. En cambio, el SOD2, el que está dentro de la mitocondria, ese ya nace activo porque se une inmediatamente al magnesio. O sea, ese ya nace activo, ya empieza a actuar, ni bien se expresa. Ni bien se expresa, se une al magnesio y empieza a actuar. En cambio, los otros están inactivos si no tenemos cobre o zinc. ¿Qué lleva a pensar? Porque uno piensa, a veces piensa, ¿no? Que si nosotros tenemos un paciente que está saturado con plomo, con arsénico, con algún otro tipo de metal, el SOT1 y el SOT3 se va a unir a ese metal y no se va a unir al cobre y no se va a unir al zinc y no va a actuar como SOT. Entonces, es interesante en nuestro paciente, sobre todo el multimedicado, darle ácido alfa-lipoico previamente, porque el ácido alfa-lipoico es un quelante de los metales. Cuando nosotros estamos dando SOD, pero de repente no está funcionando, tal vez nuestro paciente esté saturado de metales que no permitan que el SOD1 y 3, a pesar de estar expresado, no, se une a otro elemento, al plomo, por ejemplo, y no se activa, no actúa. Por eso es interesantísimo ver cuando no funciona, el que no funciona es la cabeza de uno, ¿no? Porque dicen, la culpa la tiene la medicina, no sirvió para nada, el que no sirvió para nada es el médico. O sea, no, algunos dicen, ay, no, me faltan 65 nada más. Bueno, vamos rapidísimo. A la fase experimental en ratones se vio que si se bloqueaba genéticamente para que el ratón naciera sin SOD2, sin SOD1 o sin SOD3, si no tenía SOD2, disminuía la sobrevida, tenía miocardiopatía, acidosis metabólica, hidrograsa. Esto en la primera semana de vida. Esto a partir del mes, cuando en estos últimos dos aparecían cuando, fíjense, ¿dónde está? Adentro de la mitocondria. ¿Y dónde está? En el citosol y externo. Todos estos, no los voy a leer, a ustedes ya saben leer, ¿no? Todos estos, no fue peyorativo, ¿eh? O sea, es para que lean ustedes y no me hagan hablar tanto. Estos elementos, estas patologías aparecieron más tardíamente. ¿Qué quiere decir? Que si no está el SOD2, sinceramente las patologías aparecen de inmediato. En cambio, estas son más tardías. Es como que se compensa, ¿no es cierto?, cuando el paciente tiene otros antioxidantes que pueden estar actuando. Lo que dijimos, metales pesados
como estos se pueden, lo que acabo de decir, pueden reemplazar el cobro del zinc en SOT, entonces habría que dar, por ejemplo, el Sindel, el ácido alfa-lipoico previo. El SOT también disminuye el daño por radiación. Es importante cuando tengan pacientes con radioterapia prepararlos previamente con SOT por lo menos una semana antes. Le pueden dar intramuscular diario o le pueden dar mínimo 3 veces por semana y así hasta que termine la radioterapia. Y seguro acá hay una odontóloga que yo conozco, ¿no es cierto? Te habrás encontrado con mucositis en pacientes radiados y esos son muy difíciles de tratar. Esos pacientes deben tratarse con superóxido de dismutasa. En oftalmología disminuye el estrés oxidativo, o sea, siempre lo mismo, vamos a disminuir el estrés oxidativo, disminuye la posibilidad de que el paciente presente cataratas o no avancen y sobre todo actúa en lo que es el ojo seco. Me tengo que apurar porque me faltan las preguntas. Patología gastrointestinal. Sí, actúa, el SOT está bajo en úlcera gástrica, en Crohn, colitis ulcerosa, pero está normal en enfermedad inflamatoria intestinal. O sea, aquí lo van a encontrar a niveles normales. Las colopatías tienen aumentado, obviamente, si hay inflamación, las interleucinas proinflamatorias interleucina 1, 6, factor del crecimiento tumor alfa, NF-κB, todos estos están aumentados. Cuando después de 7 días de tratamiento mejoró la colitis ulcerosa en los pacientes, ¿no es cierto? Acuérdense 2, 3 veces por semana, mejora la respuesta inflamatoria porque disminuye, valga la redundancia, la inflamación y el NF-κB, como saben, es el mensajero. En patologías renales, sobre todo lo más importante es esto, disminuye la señalización para la activación del NF-κB, pero evita la fibrosis. Evita la fibrosis. Entonces nosotros tenemos, ténganlo en cuenta en pacientes, por ejemplo, hemodializados. El paciente hemodializado tiene un estrés oxidativo altísimo porque la sangre salió, se fue a un plástico y regresa inflamada. Entonces, en estos pacientes el tratamiento es cuatro veces a la semana. Y disminuye la hipertensión en pacientes, valga redundancia, hipertensos. En enfermedades metabólicas regula, como siempre, la transcripción de antioxidantes. La proteína quinasa es la que actúa para inactivar el NF-κB, disminuye la resistencia a la insulina, ya vimos que mejora la señalización, ya dijimos que la señalización reduce los triglicéridos y los ácidos grasos libres, reduce la inflamación a nivel de macrófagos, disminuyó la esteatosis hepática, esto es en personas inclusive que tienen hígado graso y personas con intoxicación alcohólica, pero si no dejan el alcohol, obviamente que el antioxidante no va a poder ayudar mucho. En patología hepática, disminuyó la hepatotoxicidad por paracetamol, tetracloruro de carbono y, como dije, la intoxicación alcohólica. Ayuda a metabolizar el daño por paracetamol. A nivel cardiovascular, actúa sobre estas patologías y lo que habíamos dicho, en pacientes hipertensos nosotros tenemos activada la angiotensina 2, el sistema de angiotensina renina-aldosterona, por aumento del anión superóxido. ¿Se acuerdan? Por eso dije, acuérdense de la primera, algunos sacaron fotos. Esto disminuye y la hipertensión baja, pero lo que se notó es que solamente actuaba disminuyendo la hipertensión en pacientes que tenían elevada la angiotensina. En pacientes normotensos no, en pacientes normotensos no actuaban. Actúa sobre esto es muy importante. En el glicocálix endotelial, que es la parte de adentro de las arterias, ¿no es cierto? Hay superóxido dismutasa, esto es el endotelio vascular, el glicocálix. La superóxido dismutasa es la que se encuentra en mayor cantidad en el glicocálix endotelial.
Por eso los pacientes que tienen barrida el glicocálix endotelial se le pasan moléculas de ácidos grasos, hacen ateromas y todo eso. En estos pacientes es importante. Bueno, en el EPOC actúa muy bien, en las enfermedades neurológicas voy más rápido, esto no tiene tanta importancia. La asociación con tationil, sí, lo que dijimos esta mañana, el glutatión, ay, es que después le pasan si no la presentación. Es el glutatión reducido. No tengo tiempo de hablar de qué es, pero creo que van a hablar más adelante de ello, pero es unir las dos cosas. Acá está el paciente que se amputó, un diabético, fíjense, así lo preparamos. El paciente, 3 antecedentes de 3 infartos, con stent, insuficiencia arterial periférica total, placas de ateroma, y yo digo, ay, este paciente me da, fíjense, después de operado, cómo mejoró, ¿no es cierto? Pero acá apareció esta zona, ¿no es cierto?, como de isquemia. El doctor lo reoperó, lo volvió a lavar y fíjense qué bonito que está. No se alcanza a ver, pero está tan bonito, todo rosadito. Esto se había puesto azul, cianótico. Fíjense qué rosadito que está. Eso fue mononúcleo NMN más tationil más vitamina C. Eso es previo, posterior a la cirugía, o sea, horas antes de la cirugía, al otro día de la cirugía y una vez a la semana, 4 semanas. Ay, bueno, a ver. Bueno, gracias. Ahí está. Gracias, doctora Alicia. Levanten la mano quien va a querer una plática, aunque sea por Zoom, para que pueda concluir con su tema. Nos organizamos. Yo les propongo también otra. Ah, mi paciente. Ok, vamos a tener las pláticas de 50 minutos, 10 minutos entre plática y plática para que puedan ir al sanitario, coffee break. Ahorita vamos a tener un testimonio, 10 minutos de testimonio y nos seguimos luego con la siguiente plática. Ay, muchas gracias. 5 minutos. Muchísimas gracias. Démosle un aplauso aquí a Lisbeth. Lisbeth es mi pacientita, tiene 36 años esta chica. Vean el corte moderno que tiene. Yo digo, parece artista de cine, ¿no es cierto? Ella, díganme si ustedes dicen que tiene un linfoma no Hodgkin a células gigantes. Acaba de terminar sus quimioterapias, se trató previamente con, le di también, ¿cómo se llama? Ozono, pero después ella se volvió intolerante al ozono, empezamos con ácido lipoico, antes de las quimios se hacía ácido lipoico y ahora empezó con glutatión reducido y vitamina C. Les va a decir algunas palabras a ustedes, pregúntenle si tienen alguna comentario. Gracias. Buenos días a todos. Dios los bendiga. Bueno, ya la doctora hizo favor de dar a grandes rasgos lo que en este momento estoy pasando. Mi nombre es Lisbeth Arena, tengo 36 años y efectivamente el 18 de noviembre me diagnosticaron linfoma no Hodgkin difuso de células B. Aunque el 8 de enero me diagnosticaron nuevamente otro tipo de linfoma. Este linfoma es no Hodgkin folicular de bajo grado. Tuve un tratamiento complementario a las quimioterapias con la doctora. Empezamos el 30 de diciembre. Yo recibí mi primera quimio el 5 de diciembre. La primera sesión que tuve con la doctora fue autohemo mayor, como lo comentó, fui un poco intolerante. Entonces ella hizo a bien hacer estas combinaciones. Hizo combinación el 23 de diciembre con autohemo menor y también recibí por el recto y vitaminas C y celulosa. Después en estas combinaciones
El 26 de febrero ya recibí el Sindel, que es el ácido alfa-lipoico. Yo ya iba para mi 4ª quimioterapia. En la primera me sentí muy mal, en la segunda también. En la tercera ya no me sentía tan mal con los padecimientos o secuelas o estragos de la quimioterapia, que me imagino todos conocen. Cuando yo empiezo a recibir el ácido alfa-lipoico, yo ya no tengo tantas náuseas, ya no tengo tantos mareos, los dolores de cabeza disminuyen, aún sigo teniendo insomnio, pero ya me deja dormir un poco más. Cuando ya voy para mi segunda sesión de ácido, bueno, yo ya hacía limpieza en la casa, tengo una hija, bueno, tengo 2 hijas, una tiene 7 meses y la otra tiene 17 años. Entonces, cuando la más grande me acompañó a sesión con la doctora, le dice, doctora, no sé qué le está dando a mi mamá, pero mi mamá ya está limpiando la cocina integral, está regañándome porque no limpio bien. Entonces, vi una gran diferencia. Incluso, quiero comentarles, yo el 2 de febrero tuve un episodio como de tos, no llegó a infección, pero yo estaba muy preocupada porque los doctores me decían, tienes que cuidarte, no tienes que salir, tienes que andar con cubrebocas porque una infección en tu estado, por las bajas defensas de la quimioterapia, puede ser incluso fatal, ¿no? Yo nada más tuve una tos, la doctora me atendió y salí muy bien, a diferencia de mis otros compañeros que se enfermaban y tenían que suspender sus quimioterapias hasta nuevamente estar en óptimas condiciones. Bueno, pues el 25 de abril yo empiezo con otro medicamento, el Tationil Plus, que es glutatión. Bueno, pues apenas llevo 2 sesiones y es increíble, yo ya duermo. Yo quisiera dormir 8 o 10 horas, pero tengo una bebé de 7 meses que desde muy temprano ya demanda mi atención. Pero yo ya puedo dormir. Ya no me duele la cabeza. A diferencia del Sindel, a las más o menos 7, 9 de la noche yo ya sentía que la pila iba bajando. Pero ahorita con este nuevo tratamiento, mi pila es inagotable. Me dice mi esposo que está ahí atrás, ¿y a ti de dónde te apago? La verdad es que me da mucho gusto. ¿Hace tratamiento también él? Sí. Así aparece la tercer bebé. Sí, eso es, lo tenemos pendiente. Entonces, ese es mi testimonio. La verdad es que yo le decía a la doctora, es que de verdad es increíble. Yo me comparaba con mis otras compañeras o compañeros. Tengo un compañero que él ya lleva 8 quimioterapias y la quimioterapia no le hace el efecto esperado y deseado. Yo creo fielmente que con este tratamiento complementario y todas las combinaciones que hizo la doctora, porque no se quedó nada más con uno solo, las quimioterapias mi cuerpo las recibió óptimamente, las recibió perfectamente y pues sí, el 4 de abril, que cumplí años, fue mi última quimioterapia. Recibí la 6ª quimioterapia. Todavía a expensas estábamos esperando a los últimos análisis para ver si iba a recibir 2 más o ahí terminaba mi ciclo. Gracias a Dios y gracias al tratamiento de la doctora, pues ya terminé mis quimioterapias. Muchas gracias. Gracias. ¿Quién diría que está enferma? Dicen las vecinas que es mentira que está enferma, que se lo inventa ella. No sé. Está mejor que nosotros. Muchas gracias. Gracias.